Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con dos biólogos formidables, Ricardo Fujita y Luis Estefano, pero esta vez vamos a conversar con Ricardo. ¿Por qué razón? De tiempo en tiempo brota y rebrota estos temas de racismo, ¿no?, en el Perú y también en el mundo, para decir la verdad. El racismo es un tema muy candente en el Perú porque somos básicamente racistas, según dicen los psicólogos, ¿no? Hace poco Jorge Bruce escribió un libro, tanto tiempo nos hemos choleado, ha dado una charla en la Alianza Francesa. Nos hemos choleado tanto, algo así. Entonces, la primera cosa que tendría que preguntarle a Ricardo, que es genetista y miembro del proyecto internacional con el National Geographic, para ver cómo es que los genes se han paseado en el mundo durante los milenios. La primera pregunta que le haría es, ¿qué cosa es la raza o no existe raza, Ricardo? Bueno, raza existe, pero en perros, en vacas, ¿no? Es para obtener animales con una característica productiva que tú quieres. ¿Y cuál es esa mejorar. definición en los animales? Es cruzar sistemáticamente padres y madres seleccionadas para obtener una característica, por ejemplo, carne o leche o animales guardianes o animales... ¿Y por qué no puede hacer eso con los seres humanos? Bueno, si quieres puedes hacerlo, pero yo creo que el último intento fue en época de Mengele, ¿no? O sea, estamos hablando de... Los seres humanos somos animales, somos primates mamíferos, ¿no? Pero tenemos algo que nos diferencia del resto, ¿no? Que tenemos voluntad y podemos... Ahora, he visto que hay pues muchos mitos en el tema de raza, ¿no? Por ejemplo, se dice que ¿cómo diríamos? En el neandertal. Ajá. Y neandertal, ¿no? Y los otros, ¿qué son? ¿Razas, especies, variedades? Serían, sí, subespecies. La especie es Homo sapiens. Los dos. Los dos, todos, los 3, 4 que hay unos denisovanos también que han encontrado. Se dice que los neandertal eran más bien hombres, entre comillas, primitivos respecto al otro. Eso nadie está seguro, ¿no? Lo que probablemente esa es una acepción que le ha dado el ser humano, ¿no? No sé. Porque pensaba que no tenía nada de neandertal, pero ahora se sabe que los europeos pequeño, tienen, pero existe, sí, europeos y algunos asiáticos tienen 2-3% de coincidencia con genoma de neandertal. ¿Y cómo se ha, digamos, obtenido el gen de los neandertal? ¿Han encontrado alguno helado, congelado? ¿Cómo es? Sí, hay congelado no, son huesos que se han encontrado en algunos... Sí, de los huesos se puede sacar entonces. Sí. Creo que en España había un par de casos donde han encontrado huesos de neandertal y se ha visto que, bueno, la tecnología actual es capaz de leer el genoma de piezas biológicas de 50.000, 100.000, 200.000 años actualmente, ¿no? Entonces se ha visto el componente genético del humano moderno con el de neandertal y se ha visto que efectivamente hay un porcentaje, 2-3%, que todavía son idénticos entre humanos modernos y los neandertal. Y también leí que en Europa occidental 1 de cada 200 es descendiente de Gengis Khan, del mongol. Bueno, eso ya obedece a cuestiones mucho más que ha pasado hace 1000 años más o menos. Claro, eso es más reciente, ¿no? Claro. Y bueno, es que... O sea que hay unas rubias del oeste con ojos rasgados. Claro, tú puedes ir a Rusia, la parte de... Pero también en la parte occidental he visto por Normandía. Es que justamente ahí estamos entrando en el racismo, en tratar de
de identificar a personas por sus rasgos físicos. Por los ojos, digamos. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Pero genéticamente lo han demostrado, pues. O sea, con los genéticamente, genes. claro, pero no con los ojos, ¿no? Ah, no, ya sé, pues. Genéticamente se ha visto que justamente, ¿no? Todas las migraciones bélicas siempre dejan su huella. O sea que en el fondo, Ricardo, porque estamos hablando con Ricardo que todo esto es producto de los análisis de genes con esas máquinas que hacen secuenciamiento automático, etcétera. No estamos hablando pues de cosas así, de pensamiento, de creencias, realmente con la ciencia. En este caso es un encuentro con la ciencia. Y esto significa que el hombre es una mezcolanza total en el mundo entero, entonces. Sí, efectivamente, y los peruanos más que todos, ¿no? Justamente, a eso Hemos vamos. tenido A eso vamos. Unos tatarabuelos que se vinieron hace 18.000 años, llegaron hace 15.000 más o menos acá a Sudamérica, ¿no? Y otros tatarabuelos que han venido hace 500 años. Es una cosa increíble. Entonces, yo me pongo a pensar que una mujer y un hombre iban tras un mamut para poder subsistirse, reunían con otros para bajarse tremendo animal y poder comer algo, porque no había nada por el estrecho de Bering, ¿no? Bueno, hay que ponerse en la época, hace 18.000 años había lo que se llama beringia, o sea, había habido más formación de hielo y el agua había bajado. Entonces hay zonas que ahora están inundadas, que eran 100, 200 metros a partir de la costa moderna, que eran utilizables, ¿no? Y, o sea, había un espacio que podía ser caminado fácilmente. Claro, pero esta tremenda aventura... Bueno, y el hombre no pensaba, voy a cruzar el estrecho de Bering, el hombre seguía la comida, mamut, ¿no? Claro, al mamut. Claro. Bueno, siempre me preguntaba, y la pregunta a Lucho, el hombre seguía al mamut para comerse al mamut, pero el mamut, ¿por qué caminaba si aparentemente no había nada que comer? ¿Sabes algo de eso, Lucho? No, comía plantas. Sí había. Sí había. Plantas, sí. Ajá, o sea... Claro, ahora el hombre... Yo el ser pensaba que el humano estrecho acabó de Bering con la era megafauna, pues... Acabó con la megafauna. Ahora, a propósito, es lo que justo estamos hablando, ¿no? Todos los que vivimos en este continente somos migrantes. Ah, bueno, eso sí. O sea, no existe, aunque sea un poco no políticamente correcto decirlo, pero no existen pueblos aborígenes. Ellos llegaron nada más que antes que nosotros, pero todos, el 100% de los que vivimos en este continente somos migrantes. Tú sabes que tengo... Los únicos realmente aborígenes son los pueblos africanos, porque ahí se originó la especie humana. O sea, ese es un pequeño aparte. Pero Cristóbal Colón, no, Cristóbal Colón no descubrió nada. Hubieron antes otros, ¿no? Pero bueno, en fin, el Perú. Entonces, últimamente leí, tú también, supongo, estoy seguro, que han descubierto un cuerpo en México que mostraría un gen. ¿Cómo es eso? Explícanos. Bueno, en realidad lo que han descubierto en México justamente es un cráneo, y entre otras cosas, ¿no? Porque habían animales también prehistóricos de hace alrededor de 10.000, 12.000 años en una cueva submarina. Y eso aparentemente se dice que hace 10.000 años, o sea, en la época donde esa gente vivía, esa cueva no tenía agua. O sea, justamente estamos hablando de las glaciaciones y desglaciaciones. Entonces, es posible, uno que se haya caído o dos que haya vivido en esa cueva. Claro. ¿No? Bueno, el hecho es que... Se dice que los hombres vivían en cuevas antes, ¿no? Para que no se los coma sí, alguien. Sí, sí. Y esta persona es una niña, parece, juvenil, 12, 13 años probablemente. Tiene una característica facial que no es mongólica. Ah, caramba. No, entonces la gente tiene la idea que todos los que vinieron por el estrecho de Bering, porque venían de Asia, deberían tener características faciales mongólicas. Pero el ADN mostró que justamente a nivel mitocondrial los marcadores que tiene esta niña son iguales a las personas modernas, ¿no? que son originarias de Sudamérica, que probablemente comparten el mismo grupo.
Ahora, O sea, lo que quiero decir es que probablemente las características físicas ya tienen menos relevancia que ya cuando ves a nivel genético. muy bien. Recientemente en Francia me encontré con una colega física. Desde Francia envió al proyecto genográfico su muestra. Pues explícanos cómo se envía la Bueno, muestra. que también se te ha hecho a ti. Muy bien, pero ella dice que desde Francia lo envió y encontraron que ella tenía gen de los americanos, los amerindios, con un número de 2, de 1, de 2 dijo. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que incluso lo de acá hay varios. Sí. Pero Bueno, lo sorprendente es que ellos no sabían pues que era una peruana, estaba en Francia, y dieron con eso, increíble. es que lo la que medición se utiliza son marcadores que ya se han determinado que son que tienen una ancestría donde estés, donde te geográfica. encuentres te identifican. Ya tenemos marcadores específicos para lo que se llama amerindios, o sea, originarios de Sudamérica. Cuando se habla de aborigen, se habla más bien antes de los españoles, por si acaso, ¿no? Entonces, aborígenes también pueden ser los de acá y los de Europa y los de Asia. Entonces, ya ha habido una diferenciación genética geográfica ya desde hace decenas de miles de años. Entonces se puede decir quién tiene ancestría americana, ancestría europea, asiática, oceánica, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, nosotros somos parte de un proyecto que se llama el genográfico, que pretende estudiar el origen y las migraciones de los diferentes pueblos. Interesantísimo, claro, que yo sí llamo aborígenes porque fueron encontrados. Bueno, la definición uno lo define, pues, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿no? Vamos definiendo. Entonces, nosotros tomamos una muestra de ADN. O sea, culturalmente, tú puedes irte a Europa y vives 2, 3 generaciones, tus nietos ya no se van a acordar que son peruanos. Ni hablar, pues, imagínate. O sea, la historia se va a borrar. Pero el ADN no se puede borrar. O sea, el ADN es algo que nosotros heredamos, es una lectura, ¿no? Se puede leer y eso queda, digamos, y la historia de nuestros tatarabuelos está en parte en nosotros. Muy bien, bueno, vamos a conversar en el siguiente bloque qué porcentaje tenemos en promedio acá en el Perú de las diversas contribuciones genéticas del mundo. ¿Te parece? Sí, claro. Regresamos. Ricardo, finalmente aquí en el Perú, que hay tanto debate, un poco difícil la pregunta para mí, si pondríamos un cóctel de todos los genes. Una licuadora. Una licuadora, todos los genes de los peruanos. Y vemos qué porcentaje de genes viene de los amerindios, africanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedamos? Sí. Bueno, nosotros justamente este año y el año pasado tenemos 2 artículos donde hemos analizado diferentes poblaciones peruanas, incluyendo Lima y también poblaciones del interior, ¿no? El primer trabajo se ha hecho con el grupo de Minas Gerais, de nuestro colaborador Fabricio Santos, que ya está por acá. Claro, estuvo acá, sí. Sí, y el segundo trabajo lo hemos hecho con el consorcio del Genographic, de la National Geographic. Muestras separadas, diferentes, pero las muestras de Lima, por ejemplo, en ambos casos muestran que si se juntara todos los datos, el limeño promedio tendría 70% de aborigen, ¿no? O sea, amerindio, americano. Antes de los españoles. Prehispánico, y alrededor de 15% europeo y 5%, 10% africano y asiático también. Ah, caramba. Sí. Pero cuando tú dices 70%, ojo, amigos, creo yo entender, no es que haya... Todos seamos igual. Todos sean amerindios, no, sino que el 70% de las personas tienen un poco esto, ¿no? O sea, claro. O sea, puede haber un 70% tipo que... en el promedio, ¿no? Porque va a haber una persona que tiene que sus abuelos acaban de venir de Europa hace 2 generaciones, una generación, y tiene probablemente un poquito más menos de amerindio y más de europeo y viceversa, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta es un poco más complicada. Ese es el 70%, pero si te pongo la pregunta de la siguiente manera. De todos los limeños, ¿qué porcentaje de personas
tienen algo de amerindio? Prácticamente tenemos que definir limeños, ¿no? Si limeños, o sea, los que están acá, pues, claro, que digamos, yo estaba haciendo una apuesta la otra vez hay algunas personas que viven en Lima con ancestros de 3 o 4 generaciones. De hecho, va a haber un 95%, 100% de ancestría. O sea que original. De todas maneras, prácticamente todos los limeños, prácticamente... Algo de Inga. Tiene algo de Inga, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y por qué existe entonces tanto racismo? Nos estamos peleando contra nosotros mismos. Justamente lo que estamos conversando, ¿no? El racismo es relevar características físicas para poder hacer un juicio entero de la persona. Uh-huh. ¿No? Pero no tanto, o sea, yo creo que no es solamente físico, es también asociado a lo económico, rasgos culturales y económicos. Sí. O sea, sí. Es un paquete completo. O sea, no es solamente, no es en el sentido, por ejemplo, no es en el sentido de estas 2 tribus africanas que se mataron en Ruanda, ¿no? Los bantúes y los... No, los Tutsi y los... Bueno, pero lo otro. En todo caso... O sea, no es tan básico en ese sentido. Pero para mí, yo creo que el racismo cuando yo los escucho, yo digo, entonces el racismo es un tema de ignorancia, porque si realmente supiéramos, tomáramos conciencia que tenemos de Inga, no tendríamos que estar manifestando racismo porque... No, pero yo no creo que es ignorancia. Yo no creo que es ignorancia. Porque tenemos en el Perú gente extremadamente educada, la élite, y son racistas. Pero pues, depende, tú que le llamas élite, pues puedes saber economía, sociología, historia, no, gente pero no de lo sabe más los leída. trabajos de Ricardo Fujita, que no sabe que él tiene algo pues de Inga. Entonces, pero es que el racismo aunque sepa. Es una forma de discriminar, o sea, es una cosa de decir que yo soy mejor que otro. Ajá, ¿no? ya. Entonces yo tengo algo de japonesito, algo de cholito, algo de blanquito y voy a hacer el esfuerzo para relevar que mi tatarabuelo tenía ojos azules. Sí, ¿no? Pues. Para ser más blanco que mi interlocutor. Uh-huh. O sea, eso no tiene, ahora, pero no tiene otra cuestión, sentido. otra cuestión también interesante es que en el Perú se valora, digamos, un poco lo blanco, ¿no? Es cierto eso, pero en otros lugares se valora lo contrario. Nelson Manrique cuenta en su libro que en la época de la esclavitud más reciente en España se compraba una esclava sueca por 100, pero una africana por 500, porque la cultura estaba en el África del Norte y lo primitivo estaba en el norte de Europa, de modo cuando uno compraba una esclava sueca, digamos, estaba comprando una mujer primitiva, y cuando compraba una africana estaba comprando una mujer culta. Tiene que ver entonces también con la influencia cultural, con el poder social, político de una etnia, ¿no? Pero, o sea, el racismo es tan antiguo como el ser humano, creo. Y yo creo que el racismo, yo creo que nunca va a desaparecer. Yo creo que las personas que creen que con políticas públicas vamos a desterrar el racismo, no creo que va a ocurrir. Lo que vamos a desterrar es la discriminación. O sea, yo creo que lo que tenemos que evitar es, por ejemplo, que haya discriminación en la contratación de personas basados en una noción de buena presencia muy particular del grupo. Que buena presencia es totalmente relativa. Porque es totalmente relativo, ¿no? Pero cuando yo me refiero al racismo, o sea, por ejemplo, en los países de Europa, en Estados Unidos, no es legal discriminar. O sea, si tú te sientes discriminado en el trabajo, en un concurso, en un contrato, en una licitación, por cuestión racial, tú le puedes meter juicio. Muy bien. Pero esas leyes no han logrado que las personas se inviten a cenar los fines de semana, ¿no? No han logrado que se lleguen a querer, entre comillas. O sea, la ley puede obligarte a que no discrimines. Bueno, pero la ley no cultural. puede, claro, pero la ley no va a lograr obligarte a que te guste esa persona y que lo tengas en tu casa tomando cerveza y haciendo un Le voy a hacer una pregunta barbecue a los dos, ¿no? Uh-huh. Nosotros conocemos un poco el mundo. Uh-huh. Yo he notado, por ejemplo, que en el Perú hay personas de Lima que no ven pues atractivo para andar con o casarse con
una persona de determinada etnia, sobre todo si es lo que tú llamas aborigen, ¿no es cierto? No, eso es un cholo, una chola, ¿no? Pero curiosamente, cuando tú vas a Europa, Suecia, Alemania, ves que esas suecas y esas alemanas se casan con las mujeres u hombres de Puno, de donde hay más gente aborigen. Parece que no tuvieran el mismo rechazo que los limeños por eso. ¿Han observado eso o me estoy...? Sí, eso es cierto. Eso... Pero hay racismo. No solamente en Europa, sino la gente que... No, pero tú estás hablando de cariño, de amor. Si tú tienes esa atracción y te casas con alguien que en el Perú, en Lima, no nadie se podría, no sé, quisiera casar. Entonces quiere decir que nosotros en Lima somos más racistas que los suecos o los alemanes. No, eso es contra cierto, ese pero grupo. como dice Luis, también hay racismo, ¿no? En Europa. No, me estoy refiriendo al racismo contra este especial grupo. Digamos, No digo, racismo contra los sudamericanos, por Siempre ejemplo, hay algo. o contra los árabes. Claro, ahora, pero hay un tema Europa hay también que es racismo contra los económico, gitanos, ¿no? contra los gitanos. Yo me he enterado de que básicamente el racismo, entre comillas, en Europa está entre la gente pobre contra los extranjeros porque les están quitando los empleos de bajo nivel. Por eso Le Pen en Francia tiene muchos votantes porque él quiere que se vayan estos extranjeros para que los franceses tengan chamba igualmente. Pero no solamente con extranjeros de África, del África o de Latinoamérica. Por ejemplo, hoy en la mañana estaban hablando en un programa de que en las elecciones estas europeas en Inglaterra va a tener muy buena votación partidos de derecha y que muy posiblemente Inglaterra se salga de la Unión Europea. Entonces, hay gente en Europa que no quiere a los europeos del este. Claro, O sea, son cuestiones económicas. Yo viví en Bélgica 2 años, tú sabes, yo trabajé allá, hice un postdoc, y la gente no le caía bien los polacos, se sentían incómodos cuando venían un polaco, uno de la República Checa. Bueno, ellos amigos, este tema belgas. es para largo, vamos a seguir conversando porque el Perú requiere enterarse para que por lo menos si son racistas se enteren de lo que tienen en su ingrediente también. su ingrediente, que somos prácticamente todos de amerindios o aborígenes. Y por supuesto agradezco a Ricardo. ¿Puedo sí, hablar un minuto sobre ¿sí? el proyecto ¿Tienes genográfico? Este es un proyecto que se está estudiando en todo el mundo, ¿no? Gran parte de ese proyecto es porque hay un programa dentro del proyecto que para cualquier persona que quiera hacerse el examen, ¿no? Se manda su muestra, es un frotado bucal, un frotis, y se pone un tubo y se manda a la National Geographic. Perfecto. ¿No?